Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director. Ahora estamos los dos de regreso y como no podría ser de otra manera, iniciando octubre e iniciando con nuestros especiales de Halloween. Les recordamos también que tenemos nuestro aniversario en la última semana del mes, entonces prepárense porque se vienen cosas muy interesantes, siempre relacionadas al tema de las películas de terror. Y como la semana pasada estuvo Mr. David aquí en el episodio él solito, lo lamento mucho, amigo. Te tenemos de regreso, aquí estamos los dos. Amigo, ¿cómo estás? Sé que me extrañaste o eso quiero creer. Cuéntanos, amigo, ¿cómo has estado estos días? Hola amigo, sí, claro que sí. Este programa definitivamente no es lo mismo si no estamos alguno de los dos. Me da muchísimo gusto que ya estés de vuelta. ¿Cómo te fue en Colombia, amigo? Mira, todo bastante bien, muy interesante, solo hay un pequeño inconveniente que no pude darme el tiempo de ir a visitar un cine colombiano que era parte de mi agenda, pero no, pues cosas laborales, hay vida de adulto que se complicó, pero estamos de regreso, sanos y salvos. No vamos a aparecer en el programa de Alerta Aeropuerto, entonces ya un punto positivo para todos, Oye, para sí, todos qué nosotros. interesante esto de visitar un cine diferente, ¿no? Yo ya tuve la Ujú, oportunidad de ir uno alguna vez que fui a Europa en España, que es algo curioso, en Canadá, en ujú. Estados Unidos, que curiosamente en Estados Unidos los cines están bien gachos, ¿eh? O sea, son Sí, muy ¿verdad? caros y no tienen o sea, la verdad es que los cines aquí son muy cómodos. Pero bueno, amigos, volviendo al tema, la verdad es que estoy muy emocionado porque este mes es especial. Este mes hablamos de películas, de juegos, de podcast, de todo lo que tiene que ver con el mundo de terror y sabemos que a muchísimos de nuestros escuchas les gusta mucho este tema. Entonces les traemos recomendaciones bastante cool, amigo. Sí es, amigo, y si quieres, empezamos con las noticias primero, a ver cómo va este asunto, ¿no, David? ¿Qué noticias nos traes el día de hoy? Fíjate que nada más recordarles, ya habíamos por ahí platicado de esta fabulosa serie del Toro de Cabinet of Curiosities, que está por estrenarse en Netflix y es algo que no se puede perder ni usted, ni yo, ni nadie. Sabemos de la capacidad que tiene del Toro, que es increíble, sobre todo en este género, porque además de causar terror, siempre trae ahí un mensaje escondido, entonces no se lo pueden perder. Está por estrenarse en Netflix y creo que inicia el 25 de octubre y termina el 28 de este mes, obviamente por Netflix. Entonces todos estamos esperando esta serie, creo que incluidos nosotros, ¿no, amigo? Sí es, y fíjate que como ya lo hemos platicado varias veces, yo soy fiel defensor de que Guillermo del Toro es el mejor cineasta que nos ha dado México, y me da mucho gusto ver que Más, Netflix le da la más posibilidad. que Eugenio Derbez. Uy, no, ahí ya estamos hablando en temas delicados. Habrá que ponerlo en encuesta, aunque por lo general las encuestas, pues ya sabemos que no resultan como uno quisiera, ¿no? Pero bueno, probablemente A menos que seas el presidente, que él tiene siempre otros datos. él siempre tiene otros datos, es correcto. Hablando de Guillermo del Toro y de esta antología de historias que va a traer, algo que ya habíamos platicado en otro episodio es que me gusta mucho la idea de que pues él va a tener de cierta manera, entre comillas, el control creativo de todo el proyecto, pero para cada uno de los episodios tiene directores diferentes, ¿no? Que son referencias en el mundo del terror. Entonces, que entre todos estos creadores aporten su visión en un proyecto en conjunto es algo que me emociona mucho, ¿no? Sobre todo porque ya hemos visto que Netflix permite mucha libertad en este tipo de historias como en, ¿cómo se llama? Love, Death and Robots, que también son diferentes creadores, algún concepto en general. Y pues me interesa mucho ver este punto de vista de Guillermo del Toro y de los otros creadores alrededor de él, ¿no? Pero habrá que esperar al 25 de octubre, que casualmente es más o menos las fechas de nuestro aniversario. Gracias, Guillermo del Toro, por considerarnos y darnos este gran regalo de segundo aniversario de la silla del director. Oye, y si te parece, o sea, la siguiente noticia que les traigo, no sé cómo lo vaya a tomar el mundo de los puristas, así como tú, pero estamos hablando de que se está planeando un remake de una de las películas de terror más legendarias de todos los tiempos, ¿no? Que es Nosferatu. Bueno, antes de seguir, David, ¿qué opinas de los remakes de estas historias tan icónicas como pudiera ser Nosferatu? Fíjate que no lo veo mal, creo que está bien. Este proyecto se ve bastante interesante. Lo que veo mal es que
se casen con historias que ya fueron legendarias. O sea, fueron legendarias porque en su tiempo fueron películas originales, porque en su tiempo fueron películas revolucionarias, por el make-up que lograron, por la historia que escribieron, por la actuación que tuvo la actriz o el actor en esa película. Entonces, ¿por qué no crear nuevos proyectos, no? En el caso de Nosferatu lo entiendo, creo que por ahí hubo un remake hace no mucho, pero era muy curioso porque realmente lo que te estaban tratando de dar a entender es que Nosferatu era un vampiro real, pero pobrecito, era un vampiro así todo fregado, todo. Entonces, este proyecto puede ser muy interesante, ¿no? Sí, es correcto. Sobre todo, sabes que había una cosa que me preocupaba, pero que justo esta semana salió en las noticias que van a cambiar, ¿no? Eh, Tiene como director, y es el gran sueño de este director del cual somos fans, Robert Eggers, que nos ha traído joyas como La Bruja, El Faro, y este año El Hombre del Norte o The Northman. Y Un crack, ese güey es un crack. es un crack, o sea, 3 de 3. Vamos a ver, esperemos si no haya cuarta mala, ¿no? Pero algo que me preocupaba un poco era que tenían considerado para el cast a Harry Styles y Anya Taylor-Joy. Con Anya Taylor-Joy no tengo ningún problema. Harry Styles creo que debería de seguir dedicándose más a la música, ¿no? Que a la actuación. Pero justo esta semana en la que estamos grabando, se anunció un cambio muy, muy importante al cast. Salen estos dos actores, o sea, Anya Taylor-Joy y Harry Styles, y entra un gran actor, creo yo, que es Bill Skarsgård, que ya lo conocimos haciendo terror, fue Pennywise en el remake de, bueno, en la readaptación de It, que salió hace unos 4 o 5 años. Y aparte también tenemos en lugar de Anya Taylor-Joy a Lily Rose Depp, bueno, Depp. Entonces, estos cambios, ¿cómo lo ves? ¿Qué esperas al respecto? O no sé cómo lo puedas tomar. No, increíble. O sea, mil veces prefiero eso. Me da un poquito de tristeza por Ana porque ella sí es una gran actriz y el proyecto, todos los proyectos que le han puesto, la ha reventado. O sea, es un crack ella también. Pero sí, o sea, definitivamente como la película gira alrededor del personaje Nosferatu, tener a un Skarsgård y a este en particular, me parece que definitivamente es un plus. Sí, güey, o sea, ¿estás de acuerdo que no podrían poner ¿cómo se llama el del Northman? O sea, ese Nosferatu sí estaría muy cabrón, güey. O sea, que no hay manera de escapar de ese individuo. Pero sí, Bill Skarsgård creo que si bien ya ha tenido grandes interpretaciones, yo creo que esto es lo que lo puede consolidar dentro del mundo del terror, ¿no? O sea, ya después de hacer Pennywise y alguna otra historia, si no me equivoco, él también sale en la de Bárbaro, que es una nueva que está ahorita en el cine también o que está por salir, y ahora con esto, y esperemos, como te digo, que Robert Eggers no nos falle con esta, por favor, porque sería un gran desacierto. Y David, pasemos ahora sí a lo mero bueno, nuestras recomendaciones, nuestras primeras recomendaciones de terror en este especial, en este mes de Halloween. ¿Qué nos traes para iniciar el día de hoy, amigo? Fíjense amigos que por ahí siempre les traemos terror de todas partes del mundo. En esta ocasión queremos traerles algo que usted pueda ver, algo que tenga asequible a la mano como en el primer capítulo. Y les voy a hablar de una película que está actualmente en el cine. Usted puede ir al cine de su preferencia, Cinépolis, Cinemex, etcétera, a todos los cines que tenemos aquí en la región. Si usted nos escucha a nivel internacional, las 4 personas que nos escuchan, pues vaya a su cine favorito. Esta película se llama Smile y es algo bastante interesante. Si te parece, procedo a leer lo que tengo preparado y platicamos un poquito Venga, de este proyecto, que la verdad sí es bastante interesante. Cada venga, nuevo venga. año siempre es el peor para el cine de terror. Siempre estamos dispuestos a ello porque es un género tan subjetivo que nunca pone a nadie de acuerdo, con lo que solo a través del paso del tiempo, cuando podemos disolidar si realmente fue malo, como lo pintaba en este caso Smile, que es la primera película debutante de Parker Finn, y llega en un año en el que ha habido todo tipo de muestras de terror fantástico, pero la verdad es que pocas han tenido éxito, amigo. Ha sido muy malo lo que nos han entregado este año. Y bueno, Smile es una serie inagotable de escenas espeluznantes muy bien interconectadas, que juegan con todo tipo de recursos y elementos familiares con un acabado impecable. El punto de partida es una psiquiatra, interpretada por una sensacional Sosie Bacon, que tiene una experiencia brutal en una sesión con una paciente que dice ver entidades que otros no son capaces de ver. A partir de ahí, se desarrolla un viaje tormentoso para ella, en la que empieza a experimentar situaciones que pueden tener algo maléfico detrás o estar solo en su cabeza. Un concepto tan simple como efectivo.
No debe esperarse un argumento intrincado ni un nudo narrativo lleno de palancas. Todo lo que ocurre sobre el papel está dentro de un tipo de película de terror de estudio comercial y familiar. De hecho, puede recordar a muchas películas de maldiciones de este siglo, como The Ring, aunque en realidad su dinámica se parece mucho más a la maldición, y éxitos como la fabulosa It Follows, aunque su modelo es mucho más similar al origen de aquella Cairo del 2001, con la diferencia de que todas ellas en su aspecto psicológico toma prestado más bien algún detalle de la película, por ejemplo, de Hereditary. Podríamos decir, amigo, que Smile es la película más espeluznante del año. Podría entrar de lleno en la categoría de neurosis, la verdad, como la crítica de Kier Jean definió en su seminal del volumen de House of Psychotic Woman. Esta película es una película que a mí me gusta bastante porque es como en aquella fantástica película que ya tratamos en este podcast, ¿te acuerdas de El exorcismo de Emily Rose? Te Ok, deja sí, abierta, claro. te deja abierta esta parte de, bueno, ¿sucedió en la cabeza de Emily o realmente tuvo esa posesión demoníaca? Entonces, Sí, esta película claro. juega mucho con eso y lo hace de manera fantástica, además. No Ujú. falta la violencia, los momentos de impacto, el gore, los sustos, en general preparados y orquestados como el James Wan de su buena época, porque lo último Ok. que hizo James Wan, que se Ey, vaya a la ey, ey, fregada, o ey. sea, no, 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 tú sabes ¿Maligno que o yo cuál? soy, sí, yo soy súper fan de James Wan, de hecho, aquí calificamos a las películas con James Wan, pero la última película que se aventó, Jesucristo, digo nada más porque tú y yo sabemos que lo hizo de cotorreo, pero Jesús. Sí, 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 sí. Y hasta algunas ideas que encajarían en la dupla de It de Andy Muschietti. Es como si Parker Finn quisiera aprovechar su oportunidad y lanzara todo lo que le gusta al plato. Sin embargo, hay un hilo bien construido y escrito, en donde una situación lleva a otra de forma orgánica, aunque no quiere contar nada especialmente en la última instancia. A destacar también su dirección, llena de códigos de color inusuales y de movimiento de cámara omnipresentes y elegantes, que llevan siempre la atención del espectador a donde él quiere. Smile puede ser criticada de convencional, pero es muy consciente de lo que está haciendo. Es una hija de su tiempo y no pretende ser más de lo que es, una adaptación de uno de esos cortos de YouTube que acumulan cientos de visitas y que, normalmente, se convierten en largos decepcionantes. Por una vez, el corto ha crecido en una película de terror extraordinaria, aunque en el fondo no busque más que llevar esa experiencia esencial del momento de piel de gallina del formato de 5 minutos a una montaña rusa dedicada a remover sensaciones primarias. Y ahora sí, amigo, ¿qué tiene de bueno esta película y por qué yo considero que es una de las mejores películas de terror del año? Siempre lo hemos dicho en este podcast, no se trata de descubrir el hilo negro de las cosas. Esta película Exacto, toma un formato como de esos videos cortos que vemos en YouTube que ujú, nos da miedo, lo claro. transpola a la pantalla grande y este señor lo que hace es poner un hilo conductor de inicio a fin, tener una historia sólida que no pretende ir más allá. Es decir, no es una Claro. película Ujú. pretenciosa, no es una película como El Faro que te va a hacer pensar y que el terror es más psicológico. Por supuesto que no es una película que tiene que ver como La Bruja, pero es una película que sabe lo que es perfectamente. Entonces es una película que te va a dar miedo, es una película que busca asustarte, es una película de spooky jumps, sí, sí lo es, pero Ok. contada de manera adecuada. No es aquella película que nada más te pone la música de 5 minutos y resulta que abre la puerta y no pasa nada, pero cierra la puerta y ahí está el mono. O sea, ese tipo de estupideces no están Ok, aquí. O ok. sea, es una película bien lograda, bien escrita y que me gustó mucho sobre todo por eso, porque no es una película pretenciosa. O sea, tú vas a ir Claro. a asustarte y asustarte es lo que vas a obtener. ¿Cuántos Uf, James Wan merece esta película? 3.5 de 5 posibles, es decir, súper una bien. película Sí, muy sólida, muy recomendable, muy palomera y tiene el sello claro. de Mr. David. Si a usted no le gusta, mándenos por ahí un correo, que afortunadamente Uf, no hemos tenido correos que nos manden para las palomitas, pero estoy exacto. seguro que les va a gustar. Amigo, creo que como tú eres muy cinéfilo igual que yo, seguramente ya viste los cortos. ¿Qué opinión Sí. tienes de Smile? Fíjate que, bien como decías tú en la descripción, al inicio, cuando la empecé a ver los cortos, porque tampoco me gustaría hacer muchos spoilers sobre lo que sucede, ¿no? O sea, yo creo que en temas de terror, lo menos que se pueda tener spoilers, a menos que sean ya clásicos de todos los tiempos, es mucho mejor, ¿no? Sobre todo por esta experiencia que vas tú a vivir. Durante el tráiler, sí me daba esa vibra de algo entre El Aro
y también It Follows, ¿no? Que ya lo mencionas tú. Pero algo que no había como conectado y que me hace mucho sentido ahora que lo dices es el tema de estos videos cortos en YouTube que tienen millones y millones de vistas de terror, que de repente alguien dice, esta es una idea millonaria, vamos a hacerle una película de hora y media y a ver qué hacemos de historia, ¿no? Nos pasó con, ¿cómo se llama? Lights Out, creo que se llamaba. Lights Un Out. corto que fue buenísimo, Pero, pero oye, la con película, Cargo. Cargo fue un sí, sí, corto. sí, Todavía veo Cargo y lloro cuando veo ese corto. Y luego lo hicieron una película con este actor que hizo de Hobbit. Y ajá, terrible. También con sí. Slenderman, horrible. O sea, Slenderman, sí, muchos. sí, sí. Sí, sí, o sea, hay muchos, muchos casos al respecto. Me da el gusto de ver que por lo menos como tú dices, o sea, sin intentar ser algo más allá, ¿no? Sin intentar ser el próximo de Shining o algo así. O sea, saben a lo que van y qué bueno o sea, que se quedan con ese mindset, ¿no? De esto es lo que tenemos que hacer, solo hay que buscar una historia coherente, o sea, ni siquiera una historia así espectacular, algo que sea coherente a lo largo de los 90 minutos que dura la película, metemos los sustitos aquí y allá y pum, nos armamos. Como tú bien dices, creo yo también coincidir que hasta el día de hoy, que estamos grabando inicios de octubre, yo creo que es de lo más decente que tenemos de terror en el año, ¿no? Oye, y muy triste, porque por ejemplo viene el caso de Halloween, que y la verdad la primera entrega fue buena. O sea, obviamente estoy hablando del remake. Me gustó. Y luego la segunda parte fue total y completamente decepcionante. O sea, una segunda parte que si no sale no pasa nada. De hecho, la actriz pasa todo su tiempo en el hospital esperando a que llegue. O sea, Ujú, es una historia totalmente y completamente ridícula. Y cierra su claro. ciclo en este año, pero la verdad, pues hasta no dan ganas de verla por la horrible segunda parte que hicieron. ¿Qué necesidad de hacer una trilogía cuando la pudiste haber hecho en dos? Pero bueno, Exacto. ¿qué nos ¿Y traes tú sabes por ahí, qué? amigo? Sí, adelante. Espera, antes de pasar eso, yo me quedé con muchas ganas, no sé si recuerdas que como por allá del 2010, me parece, Rob Zombie inició con, o sea, como que el Gran remake de película, ¿eh? Halloween. Fue gran película, yo me quedé con ganas de ver por lo menos una trilogía en ese universo de Rob Zombie, que tiene películas de terror muy interesantes, llamémoslo así, y no, o sea, simplemente Oye, me acuerdo que lo hasta el despreciaron, actor, ¿no? él escogió a un luchador muy Sí, especial. El luchador medía 2 metros y medio, o sea, más de 2 metros, altísimo, mamadísimo. sí, Entonces tú lo ves y realmente es súper impresionante. O sea, si sí. usted no ha visto esa película, muy recomendada que vea esa edición de Rob Zombie de Halloween. Ujú, que bien, o sea, antes de pasar a mi recomendación para cerrar con esto de Rob Zombie, el intro, o sea, los primeros minutos de la película es muy similar a la original de John Carpenter, pero pues obviamente le da el twist digno de Rob Zombie, ¿no? Entonces, hay un video en YouTube donde comparan los dos intros y es prácticamente una calca uno de otro, pero en ciertos aspectos ya empieza a meterse el estilo de Rob Zombie, que insisto, o sea, a mí me hubiera encantado ver la trilogía, por lo menos una trilogía digna, escrita y dirigida completamente por Rob Zombie. Que a Rob Zombie lo vimos en innumerables películas en los años 2000 con su película Drácula, que apareció en un sinfín de películas. Si usted no ha escuchado esa canción, póngala ahorita y va a decir, ah, sí, cómo no. Sí, a huevo, a huevo. Oye, David, ¿y si te parece? Voy a pasar a mi recomendación de algo que no sé qué vas a pensar al respecto, porque todos sabemos, todos en este podcast, y no nada más en este podcast, sino probablemente todo Latinoamérica, las dos personas que nos escuchan en Nueva Zelanda, alguien en Alemania, y creo que tenemos por ahí algunos otros escuchas en lados raros. También, recientemente en Canadá ya también nos empezaron a escuchar, entonces, Thank manitas you arriba. guys. Welcome to our podcast. Todo el mundo sabe, o sea, y está escrito en la Constitución, artículo 89, que Mr. David debe odiar todo lo que venga de la producción mexicana, pero, pero, te quiero hablar de una película que yo considero que es una de las películas más infravaloradas dentro del cine de terror latinoamericano, así completamente, o sea, no solo en México. Bajo mi libro de odio y te escucho atentamente. Les quiero platicar de una película que, a pesar de que se grabó en 1984, llegó a los cines en el 86. Pero antes de eso, te quiero leer una, una cita de una autora que se llama Nicola Jung, que dice, cuando era niña, los cuentos de hadas eran mi libro favorito.
o sea, eran mi tipo de libro favorito, perdón, porque incluso antes de abrirlos sabías cómo iban a terminar, felices para siempre. Entonces, dentro de este confort que hasta Disney nos ha metido en cajas de cereal y demás, Nunca leyó autores griegos. exacto, que por cierto, tenemos una noticia al final de este episodio, así que quédense al final porque les traemos cosas muy, muy interesantes. Continuando con este tema de los libros de hadas, y un tema que yo inicié en el episodio 51 de nuestro podcast, que pueden ir a escucharlo en Spotify y probablemente lo subamos próximamente a YouTube también, una película de terror mexicana del 86 que la pueden encontrar en YouTube, de hecho. Les quiero platicar sobre el último de los 4 pilares sobre los que se han erigido las nuevas generaciones del cine de terror mexicano, influenciando de gran manera a uno de mis creadores favoritos, Guillermo del Toro, ¿no? Guillermo del Toro para presidente en todo lo que quiera. Hablo de la última gran película del maestro Carlos Enrique Taboada, quien nos trajo las joyas Hasta el viento tiene miedo y El libro de piedra, de las cuales hablé en el episodio 51. Que son grandes películas y que me da mucho coraje que estemos hablando de películas de hace más de 30 años. O sea, ¿qué les pasa a cineastas mexicanos? ¿Qué pedo? Y este señor, mis súper respetos. Una película viejita es capaz de llevarte a esos niveles. Y ahorita con toda la Exacto. tecnología y el dinero que tienen, van y contratan un Derbez y hacen puras marranadas. Ya, continúa, amigo. Y me voy a guardar la última de estas 4 películas para un episodio siguiente, pero hoy les quiero hablar sobre Veneno para las hadas, donde prácticamente únicamente tenemos dos actrices principales, que son Verónica, interpretada por Ana Patricia Rojo, que probablemente todas las mamás que nos escuchen la conocerán por participar en todas las novelas de Televisa entre los 90 y los 2010 más o menos, y Flavia, interpretado por Elsa María Gutiérrez, que hasta donde yo sé, esta fue la única película en la que participó. O sea, después de eso no encuentras nada de ella ni en IMDb, ni en Wikipedia, ni en nada de nada. Entonces está ahí algo muy turbio, ¿no? Te voy a escribir el inicio de esta historia porque lo voy a cerrar. O sea, mi parte final va a estar muy relacionada con esto, ¿no? Iniciamos con una imagen en sepia, porque México, obviamente, donde Verónica caminando por su casa sola con una tenue luz que viene de una vela que sostiene en una mano. Cuando entra al cuarto donde está su madre y Verónica, despiadadamente, le corta el cuello con el cuchillo que sostenía en otra mano. Todo esto para revelarnos la perspectiva y que solamente era un sueño, más que una pesadilla, era solo un sueño de Verónica. Y así es como inicia esta gran película de Carlos Enrique Taboada, con esta luz tenue en este sueño de la niña, donde vemos que se despierta después sin siquiera preocuparse por lo que realmente estaba pasando a su alrededor, ¿no? Pero bueno, esta gran película nos cuenta la historia de dos niñas completamente diferentes. Verónica es una niña huérfana y solitaria que vive en casa de su abuela y es cuidada por una nana, ya que sus padres murieron tiempo atrás en un terrible accidente. Y gracias a la nana, Verónica conoce los cuentos de hadas, entre comillas, ya que le encanta escuchar de parte de ella historias sobre brujas, donde Carmen, la nana, siempre las ha pintado como seres todopoderosos y por lo mismo ella asume ese papel dentro de estos cuentos, ¿no? O sea, ella se identifica, ya ves que ahorita todos nos podemos identificar como queramos. En el 86 ella se identificaba como una bruja todopoderosa, mujer vanorte, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos a Flavia, que ella vive alejada de las historias de fantasía, anclada a una realidad por la relación que lleva con sus padres. Ambos siempre le han reforzado en casa, cada vez que pueden, le refuerzan, perdón, este amor que sienten hacia ella. Flavia es la niña nueva en la escuela a la que va Verónica. E inmediatamente Verónica inicia el contacto con Flavia, al darse cuenta de que ella es todo lo que quisiera tener, pero sobre todo, todo lo que quisiera ser. La historia nos cuenta cómo van haciéndose amigas, entre comillas, y cómo interactúan la una con la otra, y cómo sus mundos tan diferentes se van mezclando, ¿no? El mundo de fantasía de Verónica y el mundo de la realidad de Flavia, ¿no? Pero en estos mundos, en estas mezclas, eh, pues vemos cómo precisamente Verónica lo hace para escapar de su triste día a día, o sea, por eso ella vive dentro de este mundo de fantasía, de brujas, hadas y demás, ¿no? Y la realidad de Flavia
a la que ella está felizmente anclada, pero alejada casi de cualquier otro rastro de niñez que pudiera haber existido. O sea, tú ves a Flavia y es una señorcita chiquita que tiene sus citas de té con su mamá, con su abuelita, clases de piano con la maestra, o sea, así todo el día bien organizado, bien ocupado como adulta, sin darle espacio a vivir esa experiencia que es ser niño. Bueno, que por lo menos era ser niño en los ochentas, ¿no? Ahorita ya pues, está muy canijo ese pedo, ¿no? Pero poco a poco Verónica va mostrando su poder como bruja a Flavia, ¿no? Quitando del camino a la odiosa maestra de piano de Flavia y obligándola a ella a que la lleve a sus vacaciones familiares. Es aquí donde el plan final de Verónica empieza a tomar forma. Su intención es hacer un veneno para matar a todas las hadas del mundo. Flavia, atemorizada por el poder que Verónica ya tiene, pero con mucha preocupación del poder que puede llegar a lograr una vez que las hadas, que son las enemigas naturales de la bruja, sean erradicadas del mundo. Según Verónica, y aún así, bajo estas amenazas, Flavia decide ayudarla a reunir los ingredientes, que son piel de serpiente, un sapo, lagartijas, rana, tierra de cementerio, obviamente, y una cruz de madera reducida en cenizas. Cuando son descubiertas y castigadas por los papás de Flavia, Verónica decide llevar el juego a su siguiente nivel. Y es aquí donde le pide a Flavia que deben sacrificar al perrito de la familia, llamado Hippie. David, no te puedo contar más porque el desenlace de esta historia es impresionante, pero cuéntame, amigo, no sé si has podido ver esta película, no sé si, no sé qué pienses al respecto, te digo, lo puedes encontrar en YouTube. Y antes de seguir adelante, solo para dejarte esto en la mente, la imagen final de esta película inicia de manera muy opuesta al inicio, que era con una tenue flama de una vela en el sueño de Verónica, y al final termina con una gran hoguera desde la perspectiva de Flavia. Le doy 4.5 James Wan de 5. David, ¿qué opinas de esta gran película de la que te estoy platicando? Gran calificación que sin duda alguna estoy seguro se merece. Es una historia que me recuerda, no la he visto, me recuerda un poquito a The Pan's Labyrinth, el laberinto del fauno, por cómo está constituida y por lo que nos cuenta y esta aventura que tiene dentro de un espacio de tiempo muy complicado. Evidentemente, el maestro del Toro tuvo alguna influencia sobre esta película. Entonces, qué Exacto, interesante que podamos ver esta influencia directa, ¿no? Y más que claro. usted, amigo, puede verla directamente en YouTube, si tiene el tiempo, puede darse el tiempo de ver una película. Recuerden que fue filmada en tiempos diferentes, entonces la historia de contar historia, vamos, valga La la manera. redundancia, la manera de contar historias es diferente, pero no deja de ser sorprendente, ¿no, amigo? Sí, y fíjate que algo que había olvidado mencionar y que me parece muy loable dentro de toda la filmografía de Carlos Enrique Taboada es que en esta película, bueno, en la mayoría, tenemos cuatro, ¿no? Que son las que yo te comentaba. Tenemos dos que son Hasta el viento tiene miedo y Más oscuro que la noche, Más negro que la noche, perdón, que se centran en jóvenes, pues de, no sé, 20 17 años más o menos. Y tenemos otras dos que son El libro de piedra, de las que ya le hablé, y esta Veneno para las hadas, que se centra en la visión de niños. Y algo que hizo en esta película que me pareció súper interesante es tomar como esta perspectiva de Charlie Brown, donde nunca vemos la cara de los adultos dentro de la película, salvo escenas de muy particulares donde quieren mostrar una emoción muy fuerte, ¿no? Podemos ver caras de gente cuando muere o no les voy a decir más, pero la vista de los adultos, o sea, de la cara de los adultos, es muy reducida, precisamente para meternos en este mindset de que todo este universo que estamos viendo, toda esta película, está dentro de la perspectiva de las niñas, dentro de su mundo y de la manera en que ellas ven el mundo, ¿no? Y otro punto interesante que se me olvidó mencionar, que pueden ver en YouTube, o sea, lo pueden ver entre, si no me equivoco, entre el minuto 9 y 10. Flavia tiene una muñeca en toda la película, obviamente, de estas de porcelana que siempre han dado miedo, pero entre el minuto 9 y 10 hay una escena que supuestamente dicen que no estuvo planeada, donde la muñeca mueve la cabeza sin que nadie
intervenga en esto, ¿no? Entonces, entonces, vayan a verlo en YouTube. Te digo, está dentro de los primeros 10 minutos y si logra engancharlos esos 10 minutos, es 100% recomendable que vayan a verla, ¿no? Ya, ahora sí, David. Qué posibilidades hay en una película que fue grabada en qué? ¿1980? 84, sí, Que hayan tenido la tecnología para poder haber hecho eso cuando no existía el CGI, no existían ni las computadoras como las conocemos hoy en día y difícilmente lo exacto. iban a hacer con hilos, de que pudieran mover a una muñeca. Entonces, mejor véanla. Qué interesante sobre todo por lo que dices. Ella hizo la perspectiva de los niños, la perspectiva de los jóvenes y Del Toro terminó esta trilogía con Cronos, que fue curiosamente con lo Uf, que inició él su carrera. Entonces, pues por ahí exacto, güey. está. Ve. Qué Ahí se me puso la interesante, ¿no, piel amigo? chinita de acordarme de Cronos, sí. Y de Sí, hecho, gran película. de esto que te comento, güey, de la cabeza de la muñeca moviéndose, o sea, se hizo tan viral recientemente, o sea, bueno, en épocas recientes, que hasta Dross le hizo un video hablando sobre este fenómeno, ¿no? ¿Cómo ves? Y pues bueno, David. Este es el top de las 5 cabezas de muñecas más terroríficas de Internet. Oye, amigo, fíjate que hoy te traigo para cerrar algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Y fíjate que yo me junto con un grupo de amigos todos los lunes a ver películas de terror o a jugar videojuegos de terror, ¿no? Es algo que nos gusta y Ok. que nos apasiona. Y el juego favorito de terror de GPI, ¿eh? nosotros, GPI. claro que sí, amigo, No, no, es, no, es venga, continúa, continúa. Es el juego favorito de terror, es uno que jamás se pudo concluir. Hay grandes juegos, obviamente Silent Hill es un gran juego. Resident Evil, las primeras dos entregas como juegos de terror son muy buenos. Hay muchos juegos, pero sin duda alguna el que cambió todo fue un videojuego que no llegó a ser videojuego que se llamaba PT. PT fue una pequeña historia, muy pequeñita, construida por Guillermo del Toro, Hideo Kojima y Konami. Iban a sacar una secuela junto Ok. con Norman Reedus para hacer la siguiente entrega de Silent Hill. Entonces sacaron este demo en PlayStation hace algunos años y fue tan Ujú. increíble, tan terrorífico, tan game changing, que cuando tuvo el problema Hideo Kojima con Konami, se separaron y Del Toro dijo, si no está Hideo, yo no voy a continuar y se quebró este Claro. proyecto. Fue tan grande lo que logró este juego que aquellos juegos que ya lo tenían descargados, me refiero a la consola en físico, los Ujú. vendían por más de $2,000, $1,500. Wow. La Ok. consola que tenía ese juego, porque obviamente, pues Konami decide eliminar el juego del store, ya no lo podías Ujú. conseguir, y estos que ya lo tenían bajado vendían la consola en ese precio. Era un pequeño juego muy pequeñito, Isra, no sé si tuviste la oportunidad de jugarlo, pero haz de cuenta que entrabas en una casa y había un loop. Ok. Entonces, había unos pequeños espacios de la casa donde podías entrar, lugares donde te Ajá. podías asomar, tenías que hablar por teléfono, veías algunos cuadros, entrabas en el baño y tenías esa sensación de que alguien te estaba viendo y luego te parecía una mona que te perseguía. Era hilarante, era increíble, te hacía gritar, era maravilloso. ¿Por qué les doy esta intro? Porque hoy les voy a hablar del juego que quizá es lo más cercano que vamos a tener a PT. Ojalá y el gran Del Toro vuelva a reunirse con Kojima y nos puedan entregar un videojuego de terror próximamente, porque sí, ellos son los más grandes. Y bueno, te voy a hablar un poquito de lo que tengo preparado. Y el juego se llama Venga. Visage, en francés, rostro. Nos sitúa en la década de los 80 en una casa a la moda del estilo americano que ha visto numerosos inquilinos pasar sus paredes a lo largo de un siglo. Dwayne Anderson es el personaje que encaramos desde la vista en primera persona, un hombre que irá reviviendo los siniestros recuerdos de la casa a través de objetos que abran los distintos capítulos del juego. El orden en el que juguemos los capítulos queda totalmente a nuestro juicio, por lo que una de las principales virtudes se encuentra en la posibilidad de elegir el orden de ruta de cada partida, además de acceder a dos finales distintos. Lo primero que salta a la vista es su excelente apartado visual, todo un prodigio fotorrealista, que nos hace pensar constantemente que estamos jugando a una gran producción. El nivel de detalle de la casa es enfermizo, una de las marcas heredadas del famoso teaser jugable de Kojima, solo que aquí en una proporción mucho mayor, dado que tenemos 4 plantas, contando sótano y desván, por lo que perdernos explorando es algo terrorífico. Todo está decorado para que cada estancia sea reconocible y nos aporte información, fotografías, objetos personales, etcétera, acerca de las personas que vivieron allí y de las épocas por las que ha ido pasando.
dado que la casa se irá transformando en función a lo que quiera contar. La iluminación es uno de los puntos clave y está muy trabajada, creando una ambientación magnífica que se mezclará con las mecánicas del juego. Será una constante tener que encender las luces que se apagan o apagar aparatos que se encienden. La luz está tratada del mismo modo que en los juegos de Frictional Games, así que permanecer en la oscuridad nos hará perder la cordura. Para combatir esto, tenemos con tres tipos de consumibles que nos ayudarán a mantener la raya: encendedores, velas y bombillas, y una medicina que es obviamente para la cabeza, para que no te vuelvas loco. El encendedor no evita la pérdida de cordura, pero nos saca de apuros en los lugares oscuros. Las velas sí impiden perder la cordura y son puntos de luz duraderos que podemos mover de un sitio a otro, mientras que las bombillas únicamente sirven para sustituir las que no funcionan. Claro que los eventos paranormales no siempre dejarán de usarlos y nos obligarán a través de la absoluta negrura, pero disponemos de botes de pastilla, como decía, que restablecen la cordura y reducen las visiones. Esas son algunas de las mecánicas básicas mientras estamos en la casa, pero cada capítulo funciona de manera muy diferente. El juego, Isra, se divide en tres capítulos: Lucy, Dolores y Rakan. Y en cada uno se nos cuenta una historia sobre alguien que vivió en aquella casa antes que nosotros, por lo que las apariciones de fantasmas también serán distintas. El planteamiento entre ellos está diferenciado y a su vez estará un poco, digamos, pegado en la historia grande final que jugaremos en el presente y que después volveremos al pasado y viceversa. La casa presenta un puzzle más que tenemos que resolver el presente y cada pista deriva en una proyección con un VHS que vamos encontrando. La verdad sorprende el realismo de las imágenes de la televisión que también podemos ir guardando en un estuche junto al reproductor. Recordemos que aunque existen varios capítulos ajenos al presente, casi todo estará accesible desde el principio, por lo que el orden no depende tanto de cuánto llevamos avanzado en el juego, sino en el orden en el que vayamos nosotros resolviendo todo. Cuando el terror en primera persona parecía desgastado, Visage logra llegar donde pocos han llegado con una aventura que destaca al combinar algunas de las mejores ideas entre los referentes del género, quedando en un best of que no inventa nada, pero cumple de sobra en cada apartado. Sus mecánicas son muy entretenidas y rara vez haremos que nos cansemos de jugar, como sí suele ocurrir con los juegos de terror que se basan solo en leer documentos y avanzar hacia adelante. Su ambientación es tremenda y su variedad de situaciones lo convierten en una aventura equilibrada y rejugable por su libertad de progreso en capítulos. Apenas un par de puntos lo alejan de su excelencia, y aunque probablemente todo eso ya no funcione en la secuela, nos alegra que después de tantos años de clones, al fin un título consiga juntar y recrear las sensaciones de los maestros de Survival Horror y del gran juego PT. Amigo, yo jugué el lunes, terminamos el capítulo de Lucy y oh my freaking God, increíble. Por ahí te voy a pasar un video ahorita acabando para que veas. Un Sí, sí, amigo sí. gritó como si fuera una colegiala, saludos, o sea, como una niña de 15 años asustada en un rincón. Este juego te hace eso, o sea, es tan inmersivo y Ajá. estás con el personaje que realmente es uno de esos juegos que yo no sé cómo hay gente que lo juega solo, está demasiado enfermo, está bien creado, la iluminación es fantástica. Además, mi amigo tiene un sistema de sonido increíble, entonces te asusta el doble. Es un juego súper recomendable. Si a usted le gustan los juegos de terror, no se puede perder Visage, que además creo que en la consola de Xbox lo puedes bajar gratis si tienes el Golden Uy, Pass. ok. Entonces, es un gran juego. Amigo, ¿habías escuchado de este juego? ¿Qué opinas? ¿Habías escuchado de del juego que había desarrollado por ahí Kojima y Del Toro? Fíjate que sí había escuchado de esta colaboración de Kojima con Del Toro, y si no me equivoco también estaba involucrado Mads Mikkelsen, ¿no? Que en teoría iba a ser alguno de los personajes aquí, de los villanos, llamémoslo así, dentro del juego. Entonces, eh, yo no soy muy fan de jugar mucho, bueno, o sea, sí me gusta, pero pues no me doy abasto en esta vida de adulto como para jugar, pero fuck, o sea, estos juegos de terror, güey, siempre me han gustado. Creo que mi primera experiencia fue con Fear, allá, si no me equivoco, fue en GameCube o algo así, y, y no, güey, o sea, me quedé con muchas ganas de ver lo que pudieron haber logrado Kojima con Del Toro, el saber que este juego, Visage, es como que, ¿cómo decirlo? Como la El heredero continuación de Isildur. espiritual, Sí, exactamente, el exactamente. heredero
de esta colaboración, pues yo creo que, si no me equivoco, mi hermano tiene el Golden Pass, entonces por ahí lo voy a convencer de No, que estaría bajemos y lo genial juguemos. que fueran y lo jugaran, es increíble. A usted, amigo, si es un gamer, seguramente ya lo va a estar bajando. Y si usted no es una persona que le gusta en particular ver videojuegos, vale mucho la pena que por lo menos pongan un walkthrough o un video en YouTube Ujú. de estos que te van llevando en el juego, porque no se va, realmente se va a sorprender con lo que va a ver. Entonces, si usted no es un gamer y dice, ah, bueno, pues tengo curiosidad de ver de qué están hablando, pongan Ajá. Visage, pongan trailer y llévense la sorpresa de sus vidas, que está maravilloso. Una recomendación un poco diferente, pero que entra dentro de este gran círculo que nosotros tenemos preparado para ustedes. Y por ahí también, en próximos capítulos les estaremos recomendando algunos podcasts de miedo que son Sí. bastante buenos, amigo. Oye, te iba a preguntar, o sea, pues es videojuego de terror, ¿qué clasificación le pudiéramos poner o lo seguimos metiendo con James Wan por ahí? Qué buena pregunta. Sin duda alguna, son Kojimas. Hideo Kojima es el genio más grande que hemos visto y que nos iba a entregar la maravilla de PT Uf. junto con Del Toro. Entonces, en Kojimas, en Hideo Kojimas, ¿cuánto les doy? Le doy Ajá. 5 de 5. O sea, Wow. no llega a la Ok. excelencia, no llega a la excelencia de PT, que estoy seguro que de ahí todo se mide para abajo, pero sí lo roza y es hasta parece que lo hicieron con amor a lo que pudo haber hecho, a lo que pudo haber sido ese gran juego. Entonces es un gran Ajá. juego, te mantiene, mira, se me pone la piel chinita nada más de acordarme del videojuego. Mira, Sí, está muy sí. bien, está muy chingón. Órale, 5 de 5. Oye, y te iba a preguntar, ¿no han pensado tú con tus amigos hacer streams mientras están jugando sobre todo este tipo No, pero de cosas? estaría cool, ¿eh? Sería una buena idea. O sea, fíjate que mi amigo por ahí compró, salió para la consola pasada, para la PlayStation 4, un casco de realidad virtual. Salieron Uf, pocos ok. juegos, pero el Ajá. juego que más estuvo más chingón fue el de Resident Evil, justamente el remake que volvió a ser un juego de terror. Ok. Y wow, o sea, jugarlo así era totalmente espeluznante porque, o sea, tú estabas jugando en primera persona adentro y se veía increíble. Entonces vamos a ver qué nos depara esta nueva consola con su casco de realidad virtual. No es una mala idea, lo voy a proponer y si sí, por aquí les Sí. estaremos diciendo para que se echen el clavado y disfruten este survival horror con nosotros. Amigos, pues de esta manera terminamos nuestro primer episodio de Halloween. Creo que Mr. David tenía por ahí algún aviso relacionado con el tema de que no habían leído literatura griega, estas personas que decían que las hadas tenían un final feliz en todos sus cuentos. Mr. David, no sé si nos quieras compartir No, alguna amigos, noticia. invitarlos por ahí. Gracias, Isra. Tenemos otro podcast de filosofía, un podcast que hice con un par de amigos que también son docentes, donde hablamos de temas de filosofía bastante interesantes. Por ahí échense un clavado y si les gustan estos temas, estoy seguro que les va a gustar. El podcast se llama El Podcast de la Risa y el Olvido. Nos pueden Ujú. encontrar en YouTube y en todas las plataformas y hablamos temas filosóficos bastante interesantes, amigo. Les vamos a dejar también el link en la descripción para que vayan a seguirlos. Sacan también un episodio cada semana, ¿no? No recuerdo el día, pero sí sacan un episodio por Sí, semana. los lunes cada semana y obviamente, bueno, tratamos de diferentes temas. Perfecto. Y pues muchas gracias, Mr. David, por acompañarnos en este episodio nuevamente, iniciando nuestra parte favorita del año, creo yo. Pudiera decir que son las películas de Siempre lo he terror. dicho que octubre y sobre todo Halloween como que la Navidad de los adultos, ¿no? Sí. Donde nosotros podemos tener estas fiestas y podemos ver estas películas que tanto nos gustan y em, más que la cuestión de miedo y esotérica y del demonio, es una cuestión donde las personas se liberan y se permiten jugar un poco con esta vida adulta, Ujú. ¿no? Ves a muchos adultos disfrazados de sus héroes, disfrazados de sus monstruos favoritos, entonces es como volver a ser niño, por lo Claro. menos en este mes. Entonces, pues bueno, a todos aquellos amantes del Halloween, disfrútenlo. Démosle con todo y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, obviamente, en Spotify, La Silla, el director del podcast. Pasen a dejarnos sus recomendaciones del cine de terror, sus favoritas. Por ahí he estado platicando con algunos amigos y nos están mandando recomendaciones muy hardcore, güey. O sea, de esas que yo sé que si hablamos de alguna de ellas nos van a cancelar todo lo que tenga, todas nuestras redes sociales. Y fíjate que tengo un amigo también, saludos a mi amigo Daniel, que le gusta mucho el cine gore. Yo Ujú. no lo disfruto tanto porque no es como si hubiera realmente una historia, es más bien ver cómo desmembran a una persona, Sí. pero sí hay muchos amantes de ese cine también.
Y hay muchas Sí, entonces, películas que exponencian eso de manera, pues muy buena, yo creo, para los amantes de ese cine. sí, 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 sí,